las imágenes, ¿verdad? Que va a trabajar Jesús. Yo quisiera ahora, en esta última parte de esta presentación, pues dar algunos aportes sobre las investigaciones del Jesús histórico y aclarar tres conceptos fundamentales. Primero, la diferencia entre el Jesús real, entre el Jesús histórico y entre el Cristo de la fe, ¿verdad? El Jesús real. El Jesús real es el hombre que vivió en Palestina en el siglo I. El Jesús real implicaría conocer toda la realidad de Jesús, sus obras, sus palabras, sus proyectos, sus sentimientos, lo que hacía en su tiempo libre, cómo trataba a su familia, cómo trataba con sus amigos, cómo creció, cuándo se dio, todo eso, ¿verdad? Como todos los detalles que nos interesaría saber de Jesús, pero no hay acceso a este Jesús, ¿sí? A este Jesús no podemos llegar, ¿no? Con todos los detalles que quisiéramos. ¿Por qué? Porque Jesús, en primer lugar, no escribió nada, ¿verdad? Jesús no escribió ninguna biografía, no dejó nada escrito. Y segundo, porque los evangelios, que quizás son los textos que más nos pueden ayudar y aportarnos algunos datos históricos, no son una biografía de Jesús como nosotros entendemos hoy las biografías. O sea, las biografías antiguas no son lo mismo que las biografías modernas, ¿verdad? Hoy nosotros leemos una biografía, no sé, de Barack Obama o de algún artista famoso, ¿verdad? Y nos enteramos de todos los chismes, ¿verdad? De todos los detalles, lo que le gustaba comer, lo que le gustaba, a la hora que le gustaba acostarse a dormir, los viajes que hizo, sus vacaciones, que si se casó, que si se divorció, mil detalles, ¿verdad? Y nos enteramos de todo. Pero en aquella época, en la época de Jesús, las llamadas biografías no eran así, ¿verdad? Solamente les interesaba presentar como los acontecimientos más importantes que había hecho el personaje. Normalmente las biografías se escribían sobre personajes muy importantes, ¿verdad? Como un general, un filósofo o el rey, ¿verdad? O un emperador, ¿sí? Pero pues no se iban a hacer biografías de un pobre campesino, ¿verdad? Y menos de un campesino de Nazaret, que era pues un don nadie, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Marcos, que es el primero que escribe el Evangelio, ¿sí? Va a utilizar este género literario de la biografía y va a armar a partir de la tradición que recibe esta historia donde va a presentar como los datos más importantes de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del Jesús histórico, es un concepto o una categoría creada en el ámbito académico por las universidades, ¿verdad? Por investigadores, exégetas, biblistas, ¿no? Historiadores, sociólogos. Y este Jesús histórico implica una reconstrucción realizada por el historiador a partir de unos datos limitados y parciales y desde una perspectiva también parcial, ¿sí? Entonces, el Jesús real es el Jesús que vivió y caminó en Palestina en el siglo I. El Jesús histórico es una categoría creada por investigadores que intenta recuperar, reconstruir, ¿verdad? A partir de datos limitados que encontramos, por ejemplo, en los mismos evangelios o en algunos textos antiguos de historiadores romanos, ¿verdad? O una carta, por ejemplo, de Plinio en el siglo, a principios del siglo II, que habla de los primeros cristianos, ¿no? Y entonces, a partir de esos pocos datos, se reconstruyen, ¿verdad? Se reconstruyen algunos episodios, algunos eventos de este Jesús real, ¿verdad? Pero realmente es limitado, ¿no? Y cuando hablamos del Cristo de la fe, estamos hablando de ese Cristo resucitado, proclamado por la comunidad de creyentes y que es definido por los dogmas, ¿verdad? Que Jesús es Hijo de Dios y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo eso ya es una reflexión, ¿verdad? Teológica que la comunidad, que se ha definido como dogma, ¿verdad? Y que la comunidad de creyentes proclama, ¿verdad? Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad?
y eso se queda sentado en los dogmas, ¿no? Y en nuestras creencias. Ese es el Cristo de la fe. Ese es el Cristo pascual, ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre. Es ese Cristo glorioso, ¿verdad? Ese es el Cristo de la fe, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos del Cristo de la fe y cuando hablamos del Jesús histórico o cuando hablamos del Jesús real, ¿verdad? Entonces, en las búsquedas de este Jesús histórico, como tratando, ¿verdad?, de recuperar lo más que se pueda del Jesús real, ¿verdad? Tenemos un modelo de las 3 etapas, lo que llaman esquema trifásico, ¿verdad? Que se hablaba de la primera búsqueda, que fue a finales del siglo XIX, la segunda búsqueda, que ya fue en el siglo XX, y la tercera búsqueda, que fue de la investigación que se hizo a finales del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Pero actualmente se afirma que este modelo de búsquedas no es el más adecuado, aunque se siga utilizando por muchos, ¿verdad? Pero no es el más adecuado, porque finalmente en todas las búsquedas que se han hecho del Jesús histórico, ¿verdad? Desde el principio, pues ha habido aportes, ha habido diversidad de enfoques, entonces no se puede decir que la primera fase ya terminó o que no sirvió y que la segunda fase, ¿no? Entonces, a mí me gustaría centrarme en las características de la investigación actual, ¿sí? De los últimos 15 años, 20 años. ¿Qué se está haciendo, verdad? Entonces, primero que nada, se ha superado el escepticismo radical sobre el valor histórico de los evangelios. Antes, por ejemplo, en la primera búsqueda, muchos investigadores decían que los evangelios no tenían ningún valor histórico porque todos eran escritos teológicos pospascuales, ¿verdad? Eso ya se superó. Hoy se sabe que aunque los evangelios se escriben después, mucho tiempo después de Jesús, ¿verdad? Piénsense Marcos, que se escribió alrededor del año 70 después de Cristo, o sea, ya habían pasado 50 años después, 40, 45 años después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero hoy se sabe que los evangelios sí tienen algunos datos que sí son de valor histórico. Entonces se ha recuperado, se ha superado ese escepticismo, ¿verdad? También existe el recurso a la literatura apócrifa y a otros textos judíos de la época, ¿verdad? También textos gnósticos que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX no los conocíamos, pero que a partir de 1947 y 48 y a partir para acá, pues han descubierto muchos libros, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, se han descubierto los rollos de Hammurabi, ¿verdad? Y otra serie de textos antiguos de la época, ¿verdad? Que iluminan, que ayudan a entender el contexto del judaísmo en el que vivió Jesús. Y eso nos ayuda, ¿verdad? Porque nos aporta información, ¿sí? Se contextualiza también a Jesús en el judaísmo de su tiempo, que era muy plural, ¿verdad? Entonces, poder conocer más el judaísmo de la época de Jesús y ubicar a Jesús, que es judío, en su contexto, eso también nos ayuda para darnos cuenta que fue novedad en Jesús y que era parte ya del judaísmo tradicional, ¿verdad? También esta investigación pues nos está aportando el contexto del Imperio Romano, porque finalmente Jesús vivió, creció, anunció el reino y murió en el Imperio Romano. Y los primeros cristianos fueron y crecieron, el cristianismo creció en el Imperio Romano. Entonces, conocer este imperio, sus reglas, cómo funcionaban, cómo era su religión, también nos ayuda a entender mejor el contexto en que Jesús vive, ¿verdad? Se ha hecho mucha investigación interdisciplinar, ¿verdad? Se están haciendo muchas aportaciones desde la historia, desde la antropología cultural, ¿verdad? Desde la sociología. Entonces, esto nos ha enriquecido, ¿no? Y se está haciendo en este momento más investigación en el ámbito anglosajón
y menos germánico. Durante el siglo XX, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, las mayores investigaciones, y podríamos decir que casi las mejores investigaciones venían de Europa, concretamente de Alemania, ¿verdad? Los teólogos alemanes y los exégetas alemanes eran excelentes. Pero para finales, mediados del siglo XX hasta nuestros días, toda la investigación fuerte ha pasado a Norteamérica, ¿verdad? Y es de Estados Unidos donde nos vienen buenas investigaciones y buenos avances. Hay que decir que en España hay un equipo de teólogos exégetas de Rafael Aguirre. Él es un profesor, un exégeta y sociólogo español, y él tiene un equipo que desde hace ya varias décadas están investigando muchísimo y han hecho muy buenas aportaciones, y se encuentran sus libros, los encuentran por Amazon, ¿verdad? Y han escrito cosas muy buenas que nos ayudan a entender estos contextos de Jesús, ¿no? Entonces, de toda esta investigación, ¿qué podemos afirmar del Jesús histórico? O sea, de este Jesús, ¿qué sí hay consenso? Pues que fue bautizado por Juan Bautista, eso segurísimo, ¿verdad? Que anunció el reino de Dios y que solicitaba la fe en este reino, que fue un hombre de una experiencia religiosa profunda que lo llevó a descubrir a Dios como Padre, ¿verdad? Como un Padre misericordioso, ¿no? Que se dirigió al pueblo de Israel con preferencia a los pobres, a los marginados sociales y religiosos, ¿verdad? Que en torno a Jesús, ¿verdad? Jesús convocó a un grupo de seguidores, hombres y mujeres, con características muy peculiares, ¿verdad? Que promovió un movimiento entre quienes le atribuían autoridad especial y que este movimiento suscitaba una gran esperanza, que hizo sanaciones y que practicó exorcismos, que se mantuvo siempre fiel al judaísmo. O sea, él no pretendía formar una iglesia nueva o una religión nueva, ¿sí? Él quería renovar el judaísmo, ¿verdad? Para que realmente viviera de acuerdo al proyecto de Dios, ¿no? Que asumió cierto aspecto marginal en su vida, ¿sí? Que fue un hombre marginal, ¿verdad? Que en Jerusalén realizó un signo en el templo, ustedes recuerdan cuando entró al templo con un látigo y echó a los mercaderes, ¿verdad? Que se narra en los 4 evangelios, y entonces hay consenso de que este gesto en el templo fue lo que decidió su muerte, porque los sacerdotes y los escribas se sintieron amenazados, ¿verdad? Que fue crucificado bajo el sumo sacerdocio de Caifás y siendo prefecto romano Poncio Pilato, y que hubo una alianza, hoy diríamos un complot, ¿verdad?, entre Roma y la élite sacerdotal para asesinarlo. Y que tras su muerte, ese grupo de discípulos y discípulas continuó, y no solo continuó, sino que perduró, ¿verdad? Y hubo quienes afirmaban que había resucitado. Concretamente, la tradición de las mujeres, que es la más antigua, y que ellas son las que dan los primeros testimonios de que Jesús ha resucitado, ¿sí? Y finalmente, la discrepancia más importante, ¿verdad? O donde los especialistas no se ponen de acuerdo, pues es el modo de entender el reino que Jesús anunciaba, ¿verdad? ¿Es una realidad futura o es algo inminente? ¿Es algo que ya está, ¿verdad? Ya se presenta de alguna forma. La realidad histórica, ¿verdad? ¿Es una realidad histórica o es algo puramente celestial o es espiritual? ¿Es una obra de Dios solamente o exige la colaboración del ser humano? Entonces son temas, ¿verdad?, en los que los exégetas y los teólogos pues no se ponen muy de acuerdo. Hay diversidad de enfoques, ¿verdad? Diversidad de enfoques, y pues sigue la investigación. Y para terminar entonces, la fe cristológica, ¿cómo se enriquece? ¿Verdad? Este Cristo de la fe, ¿cómo se enriquece esta imagen? Los estudios han proporcionado pues avances enormes en el conocimiento cultural, social y político en que se desarrolla el ministerio de Jesús. Y pues como les dije, todo esto ayuda a contextualizar las palabras y las prácticas de Jesús. Estimula nuestra imaginación, dirige nuestra atención al profeta de Nazaret
Y por lo tanto nos ayuda a crear imágenes de Jesús más humanas, más reales, que nos ayudan a penetrar en la humanidad de Jesús y por lo tanto nos ayuda a identificarnos con Jesús. Porque el problema de los cristianos, o de muchos cristianos, es que nos hemos quedado con la idea de que Jesús es Dios. Y entonces nos hemos quedado con el Jesús divino. Pero se nos olvida que Jesús también fue persona, fue humano, 100% humano, como dice el dogma, ¿verdad? 100% divino, pero 100% humano. Y por lo tanto, conocer este Jesús humano, ¿verdad? Más humano, más real, nos puede ayudar a identificarnos más con Él, ¿verdad? Y a darnos cuenta que podemos seguirlo porque fue un hombre como nosotros, ¿verdad? Un hombre como nosotros. Y pues hasta aquí, ¿verdad? Terminamos esta primera parte. Creo que ahora nos vamos al trabajo de equipo. Pedro, tú nos guías. Claro que sí. Gracias a todos. Ninguna personalidad jurídica, ¿sí? No eran personas jurídicas, ¿verdad? No eran nada, ¿sí? Los pecadores, los enfermos, ¿verdad? Todas esas personas que sufrían estaban fuera. Y además, por estar fuera, por ejemplo, piénsense en los ciegos, en los leprosos, en los discapacitados. Esas personas eran incluidas, inclusive estaban alejadas, expulsadas de la comunidad. No podían estar dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, pues esto es un sistema de muerte, es un sistema de clases, es un sistema que excluye, ¿verdad? Que excluye. Y entonces Jesús cambia el orden, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús anuncia el reino de Dios, cuando Dios reina, estas clases, estos grupos, los pecadores, los pobres, los pequeños, los paganos, se acercan porque el reino es para ellos, ¿verdad? Porque en este sistema están fuera, porque en este sistema no son personas, no tienen dignidad. Entonces, cuando Dios reina, estas personas tienen dignidad. Estas personas son valiosas. Estas personas se hacen visibles porque el Dios de Jesús los ama, los acoge, los perdona. ¿Sí? Y los ricos, los grandes, los poderosos son invitados a participar de esta dinámica, pero para acercarse tienen que convertirse, ¿verdad? Tienen que ser solidarios, tienen que hacerse hermanos, tienen que ser humildes, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esta propuesta de Jesús cambia todo el sistema, ¿verdad? En la mente de Jesús hay un cambio, ¿verdad? Hay una novedad. Ese Dios de Israel es el Dios que quiere hacer justicia a los que no tienen justicia, a los que viven sin justicia. Entonces, fíjense que esto es importante porque entonces el mensaje de Jesús no solamente tiene una dimensión espiritual, que la tiene, también tiene una dimensión social y una dimensión política, ¿sí? Impacta toda la estructura social. Toda la estructura social. Entonces, esto, pues hoy día también nos tiene que cuestionar. Porque las sociedades donde nosotros estamos viviendo también son sociedades con mucha injusticia, con mucha pobreza, con desigualdad social, donde los migrantes están siendo tratados como asesinos. Digo, algunos lo son, pero la mayoría es gente buena y trabajadora y merece respeto. Entonces, la fe, esa fe en ese Dios del reino, tiene también unas implicaciones sociales, como muy bien lo dice la doctrina social de la
iglesia, ¿verdad? Por otra parte, Jesús proclama el reino de Dios como un don de Dios. ¿Qué significa? Que es un regalo, ¿verdad? Es un Dios que se regala, aunque también tiene una exigencia de conversión, de amor sin límites y de seguimiento. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque en esta dinámica del reino tenemos que entender que Dios se regala, que Dios se da gratuitamente, ¿verdad? En vida, regala vida plena, porque Dios es vida, ¿verdad? Entonces Dios se da como vida plena, sobre todo a los que menos vida tienen, y como respuesta a esa vida, como respuesta a ese amor que recibimos primero, porque Él ama primero, ¿verdad? Respondemos con un amor sin límites, respondemos transformando nuestras vidas y nuestras actitudes y respondemos intentando seguir a Jesús. ¿Sí? Por eso, si todavía nosotros en nuestra cabecita estamos en la línea del cumplir, ¿sí? Tenemos que cumplir con los mandamientos, tenemos que cumplir con la iglesia. No hemos entendido de qué se trata, ¿sí? No hemos entendido, porque no se trata de cumplir, se trata de amar. Se trata de seguir a Jesús. Y entonces eso es una novedad. Y eso es lo original del anuncio, porque tiene que ver con esta teología de la gracia, de la gratuidad. Es Dios quien ama primero y en respuesta a ese amor que yo recibo, respondo con amor. Respondo dando vida a otros. Respondo sirviendo a otros. Comprometiéndome con otros. Llámese con mi pareja, mis hijos, mi familia, mis compañeros de trabajo, con mi comunidad eclesial o donde estoy, ¿verdad? Respondo al amor con amor. Si estoy en la línea de las exigencias de la ley, no he entendido nada. Para Marcos, el reino de Dios ya está cerca, ¿verdad? Y Jesús inicia anunciando su proximidad. En el Evangelio de Marcos, Jesús espera que la llegada del reino ya es inminente, ¿verdad? Se acerca como don y como buena noticia. Su cercanía exige conversión, ¿sí? Una respuesta desde la fe. Y para el Evangelio de Marcos, el reino de Dios es del orden de la salvación, ¿verdad? Tal como Dios la da, es una salvación que ya está presente, que es real, pero no tiene eficacia hasta que los seres humanos se impliquen en ella. O sea, Dios nos las regala, pero si nosotros no la queremos aceptar, pues no funciona, ¿sí? Entonces implica una respuesta activa, ¿verdad? Para Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo que encontramos es que en la historia de la salvación, el reino de los cielos se le entrega a Israel, ¿verdad? Ellos son los hijos del reino, es lo que encontramos en Mateo, ¿verdad? Ellos son los hijos del reino. Pero Jesús llega, con Jesús llega un nuevo rey, el rey de los judíos, ¿verdad? Que propone justicia, que propone cambiar ese sistema injusto, pero los judíos lo rechazan y piden su muerte. Y entonces los judíos son echados del reino y su herencia pasa a otro pueblo, que es lo que encontramos en la parábola de los asesinos de la viña, ¿verdad? Entonces, el último acto de la manifestación del reino es el juicio, que se describe con las imágenes, ¿verdad? De la ciega, ¿verdad?
y de la red, ¿no? Los justos brillan si hacen la voluntad de Dios, que es dar vida, ¿verdad? Si cuidan de los pequeños, si son misericordiosos con los pecadores. En otras palabras, si viven una dimensión ética, ¿verdad? Entonces, Mateos va a acentuar mucho esta dimensión ética, ¿sí? Que el reino de los cielos, ¿verdad? Ese reino de Dios implica aceptar a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y seguirlo viviendo de acuerdo a esta voluntad de Dios. En Lucas, va a acentuar, ¿no? El anuncio, dice Jesús es el anunciador del reino, que es buena noticia, y que esta buena noticia es que el reino se hace presente en Jesús, ¿verdad? Esto es como, para Lucas, este va a ser como el acento. El reino tiene signos que son discretos, pero que solamente hasta el final será plenamente reconocido. Dice Lucas que la presencia del reino es efectiva, pero su visibilidad es muy discreta, no es espectacular, ¿verdad? Y dice Lucas que hay que recibirlo como un niño, con sencillez, con humildad, ¿verdad? Y que el reino es visto como una mesa que Jesús busca compartir con los paganos y los discípulos. Y es interesante porque el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más presenta a Jesús sentado a la mesa, compartiendo con los paganos, con los pecadores, con publicanos, inclusive con fariseos, ¿verdad? 10 veces, hay 10 textos en el Evangelio de Lucas que lo presentan compartiendo mesa, ¿verdad? Compartiendo mesa. Entonces, el reino, Lucas lo presenta como estar todos en una mesa compartiendo, ¿verdad? Una mesa donde todos tenemos oportunidad de comer, todos, ¿verdad? Y no solamente comer, sino platicar, dialogar, acercarnos, ¿no? Es esta imagen de la mesa compartida. Juan utiliza la expresión reino de Dios solo en una ocasión, ¿verdad? En ese capítulo 3, del 3 al 8, ¿verdad? El Jesús de Juan no anuncia el reino de Dios ni lo proclama presente, tampoco lo ilustra con parábolas ni con exorcismos, ¿verdad? Sin embargo, tiene algunas curaciones, muy pocas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús es llamado rey 15 veces, ¿verdad? Y lo reconocen como rey, ¿verdad? Natanael, luego la gente de Jerusalén, ¿no? Lo reconocen como rey. Jesús había rechazado que lo hicieran rey por la fuerza, pero cuando está frente a Pilatos, reafirma su realeza, pero la contrapone a los reinos de este mundo. Pero fíjense que esto es interesante porque cuando el Jesús de Juan dice, es que mi reino no es de este mundo, la gente piensa que es del mundo celestial, del mundo de los ángeles, otra vez del mundo de otra dimensión, ¿verdad? Y no, esa no es la traducción correcta. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, está hablando no es de este mundo al que pertenece Pilatos, no es de este mundo de violencia y de injusticia, ¿sí? No es de este mundo que privilegia a los fuertes, no es de ese mundo, ¿verdad? Ese es el mundo al que se refiere el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces, su realeza consiste precisamente en dar testimonio de la verdad dentro de ese mundo hostil y violento. ¿verdad? Él es testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque él actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿verdad? Y entonces él revela la verdad de Dios, la verdad del proyecto de Dios. Por eso va a ser un rey crucificado, porque la verdad de Dios no es aceptada en ese mundo violento, en ese mundo de injusticia, ¿verdad? No es aceptada. Y por eso matan a Jesús. Y Juan lo presenta como este rey crucificado.
Entonces, algunas conclusiones para ir cerrando, ¿verdad? A manera de síntesis, podríamos decir que Jesús anuncia, ¿verdad? A través de su ministerio, que el reinado de Dios ya se estaba haciendo presente, ¿verdad? Porque los enfermos se están curando, porque los hambrientos tienen que comer, porque los pecadores se sientan a la mesa y son perdonados y son acogidos, ¿sí? Porque los extranjeros también tienen un lugar en la mesa, ¿sí? Entonces, con el ministerio de Jesús se hace presente, se empieza a hacer presente el reino de Dios, ¿verdad? El reinado de Dios o el reino de Dios no es primeramente un mensaje ético, aunque tiene una dimensión ética, pero también implica la proclamación de esta soberanía de Dios que hace presente de una forma irrevocable, escondida, misteriosa, como oferta de gracia y de vida, ¿sí? Este Dios que se regala, ¿verdad? Que está, pero está de una forma escondida y misteriosa, ¿verdad? Como oferta de gracia, es como está tocando la puerta, como nos dice el Apocalipsis, ofreciendo su gracia y su vida. Depende de nosotros recibirla, ¿verdad? Jesús anunció para un futuro probablemente cercano una intervención decisiva de Dios que supondría la manifestación definitiva del reino, ¿no? Y esta intervención divina no supondría el fin del mundo, pero sí una profunda transformación histórica. Y aquí solamente aclarar que para los judíos el fin del mundo no era el fin del mundo que nosotros entendemos. O sea, el fin del mundo no era, pues que se va a acabar el sol y se van a explotar los planetas. No, 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 no. ¿Sí? Para los judíos el fin del mundo era cuando Dios viniera a esta historia, iba a cambiar toda la sociedad, ¿verdad? Y se iba a vivir de una manera diferente, porque Dios iba a reinar, ¿no? Entonces, Jesús va a utilizar un lenguaje poético para hablar de este reino, ¿verdad? No pretende ofrecer detalles acabados sobre el futuro. Por eso le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? Y él dice, pues nadie sabe, ni el Hijo, ¿verdad? O sea, él no sabe cuándo va a pasar, ¿verdad? El reino de Dios es un mensaje de resistencia, de esperanza para un pueblo muy oprimido por el poder romano, ¿verdad? Los signos actuales del reino tienen un carácter liberador, ¿verdad? De lo que aliena al ser humano, esos espíritus impuros de los que habla el Evangelio, ¿verdad? Que hoy podríamos decir, ¿qué aliena al ser humano? ¿Sí? Las drogas, las adicciones, la depresión, ¿verdad? Las enfermedades mentales que aprisionan, ¿no? Las neurosis, las compulsiones, el egoísmo, ¿no? Todo eso aliena al ser humano, ¿no? Entonces, los signos del reino ayudan a liberar, ayudan a sanar a esos 1000 demonios que tenemos hoy, ¿verdad? Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, también humaniza. Por eso Jesús hace sanaciones, ¿verdad? Tiene que ver con ese poder humanizador y un carácter inclusivo, porque Jesús come con pecadores, come con publicanos, come con toda esa gente pagana o con gente que a lo mejor tenía otros ídolos, ¿verdad? Que tenía otra forma de pensar diferente a la de los judíos, y sin embargo Jesús se sienta con ellos y los invita también a participar de esta dinámica de vida. Entonces el reino de Dios implica o tiene un carácter humanizador, inclusivo y liberador. Y la comunidad primitiva, ¿verdad?, acentuó el elemento futurista de la predicación con la introducción de imágenes apocalípticas, porque finalmente, como el reino de Dios no llegó como Jesús esperaba, así rápido, ¿verdad?, se fue aplazando, ¿verdad? Pues entonces la comunidad cristiana va aplazando, va acentuando esta parte como futurista, ¿no? Pues no es ahora, es después. Es después. Y por eso hoy día pensamos, no, es que es al final, ¿verdad? Es que es después que nos muramos que va a venir la plenitud. Y bueno, realmente eso es así, ¿verdad? La plenitud vendrá cuando nos muramos, ¿verdad? Cuando estemos cara a cara con Dios.
Pero si algo nos queda claro, y con esto termino, es que el rey con Jesús, el reino empieza aquí y ahora, ¿sí? No podemos esperar a que nos muramos para vivir y trabajar por el reino. Es ahora, aquí y ahora. ¿Cómo puedo humanizar mis relaciones? Mi relación de pareja, mi relación con mis hijos. ¿Cómo puedo humanizar mis relaciones en el grupo bíblico, o en mi parroquia, o en mi trabajo? ¿Cómo puedo vivir esta actitud de ser más inclusiva, más tolerante con el que piensa diferente, ¿no? No creerme porque como soy católica y soy bautizada y voy a misa los domingos, soy superior a otros, o sé más que otros, o soy mejor que otros. ¿Cómo puedo ser más inclusiva, ¿verdad? ¿Cómo puedo acompañar a que las personas se vayan liberando de todas esas cosas que lo pues mantienen presos, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudar a alguien, a un vecino, a una amiga que está en depresión? O a un joven que está a punto de suicidarse. ¿O cómo puedo acompañar a un adicto, a un alcohólico? ¿Cómo puedo dar consuelo a los viejitos que ya nadie los va a visitar y que están solos? ¿Cómo puedo animar y acompañar a esa madre soltera que está cargada de trabajo? Porque tiene que mantener a sus hijos ella sola. ¿Cómo puedo acompañar a esos refugiados o esos migrantes que tienen miedo en este momento de ser expulsados? Cuando han sido buenas personas, cuando han trabajado muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo acompañamos el dolor y el sufrimiento de los demás? ¿Sí? Y por ahí va el reino de Dios. Y por ahí va la invitación que Jesús nos sigue haciendo hoy día. ¿Sí? Cómo ser buenas noticias. ¿Sí? Cómo el mensaje de Jesús es hoy buena noticia, que de verdad impacte para bien la vida de los demás, ¿no? Y con eso vamos cerrando, ¿verdad? Cerramos esta parte y me parece que yo creo que sí nos alcanza para irnos 10 minutos a un trabajo de equipos, que creo que ya también Pedro se los envió, ¿verdad? Había que leer varios